Estimados señores, queridos amigos, voy a preparar una nueva grabación en el día de hoy sobre un tema que me ha parecido relevante y que creo que tiene un enorme interés para la comunidad jurídica. Hace unos días, muy pocos días, 3 días o 4 días, no me acuerdo bien, se reunió en la primera convención internacional sobre el lenguaje claro, que se dedicó a dar buenos consejos y sabias palabras a la humanidad hispanoparlante, instándoles a que el lenguaje fuera llano y que lo pudiera entender el pueblo, todo el mundo. En particular se hizo énfasis para que entendieran bien el lenguaje jurídico todos los afectados por él. Es decir, se insistió mucho, vehementemente, en que el lenguaje jurídico tenía que ser para el pueblo, es decir, para que lo entienda todo el mundo y que de esa manera la gente llana pueda entender las leyes, que al final es lo que les afecta. Se insistió especialmente en materia tributaria. Por lo visto, las leyes tributarias son arcanas y nadie sabe qué es la base imponible ni la cuota líquida. Y si les digo la verdad, en algunos impuestos yo tampoco. Lo tengo que mirar en la ley y hay que comprobar muchas cosas porque depende de la hoja de cálculo, de las exenciones, de las deducciones, de las bonificaciones, de las desgravaciones, que no son lo mismo. Pero claro, eso podrá caber o no caber en el lenguaje claro, pero en la cabeza sí cabe y en el texto escrito también. Permítanme que les diga que estamos ante una auténtica barbaridad. Por ejemplo, si un médico dice que tienes un bulto, pues te echas a temblar. Porque claro, un bulto, pues eso ya me lo dice mi abuela, ¿no? O sea, tendrá usted que decirme qué tipo de oma es el que tengo, si es un sarcoma de tal o cual tipo, o si tengo tal o cual enfermedad, utilizando el nombre técnico. Es decir, el médico no te va a venir con es que tiene la pierna hinchada. Oiga, mire usted, es decir, si es tan amable, caracterice la hinchazón, compruébela con el estado de la piel, etcétera. O sea, lo que hace un médico al final es hablar en griego. Y los médicos, siempre se ha dicho, no son sino profesionales que te acompañan hablando en griego hasta tu sepultura. Y es lo que pasa. Tengo que decirles a ustedes que a mí los médicos, por los que tengo veneración, me han salvado la vida ya varias veces. Es decir, que si estoy grabando este vídeo es gracias a los médicos. Por lo tanto, no me voy a quejar del lenguaje médico, pero es que tampoco voy a pretender entender ni su lenguaje ni su ciencia, porque para eso hay que estudiar 6 años, luego hay que hacer una especialidad, luego hay que además practicar, no se puede perder la práctica, hay que estar al día, hay que estudiar. Y hay que usar un lenguaje técnico, porque el médico no va por ahí con un lenguaje llano, o que lo entienda todo el mundo. Al médico, si no le entienden, pues ¿qué le vamos a hacer? Usted tómese esta pastilla o déjese operar aquí y ya está. Porque la ciencia la tengo yo y usted lo que tiene que hacer. Este es el paciente, no hay más que hablar. Miren ustedes, en el ámbito jurídico pasa igual. O sea, me parece una auténtica barbaridad que se pretenda la idea de que las leyes tienen que ser comprensibles. Mire usted, si ahí pone usucapión, pone usucapión. Y si usted no sabe qué es la usucapión, lo que necesita es un diccionario. Pero no pretenderá que yo empiece a, en vez de usar la palabra usucapión, decirle que es la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo fijado en la ley, porque es que no pararía de hablar. Es la usucapión. Y la posesión es la posesión. Y la base imponible es la base imponible. Y el usufructo es el usufructo. Y la prescripción extintiva es la prescripción extintiva. Y la base liquidable es la base liquidable. Y lo que usted quiera, el matrimonio es el matrimonio, no es... Todo el mundo tiene que saber bien qué es el matrimonio para distinguirlo de la unión de hecho, porque si no, no sabrá qué es el matrimonio. Y qué sé yo, pues el delito es el delito. El delito menor
Antes falta es el delito menor. Antes falta. Cualquier concepto jurídico tiene un nombre. Y ese nombre hay que respetarlo. Y si no aplicamos esos nombres, no nos vamos a entender. Y esos nombres nunca van a ser inteligibles. No pretendan tener un lenguaje claro en el ámbito de lo jurídico. Nunca. Jamás. Es imposible. La complejidad del lenguaje, o sea, el lenguaje técnico es inherente a la técnica jurídica. Y si el pueblo no lo entiende, pues es muy fácil que estudie derecho. O que acuda a un abogado. Pero yo tampoco entiendo los cálculos que hacen los ingenieros para construir puentes y paso alegremente por ellos porque están certificados con la firma de un ingeniero. Con los pleitos pasa igual. No pretendan ustedes vendernos la monserga de que tenemos que ser los únicos tontos de la película que empecemos a hablar ya, no solo para que la gente lo entienda. Si la gente lo entiende, bien, y si no lo entienden, pues ¿qué le vamos a hacer? Me ha molestado especialmente que encima dicen que de los lugares, bueno, en realidad molestado y honrado al mismo tiempo, pero los lugares donde hay que allanar más el lenguaje técnico porque es especialmente difícil de comprender son los dictámenes del Consejo de Estado. Podrían decir, yo lo que no entiendo, ahora ya hablando por todo, son las sentencias del Tribunal Supremo. O sea, las sentencias del Tribunal Supremo no se entienden, pero porque no la entienden ni los abogados. Eso sí que es un problema. Pero miren ustedes, los dictámenes del Consejo de Estado utilizan un lenguaje técnico llanísimo, pero técnico. Y por otro, que le guste, bien. Y al que no le guste, pues que estudie. Y ya está. Si tiene que estudiar, pues sí, es que por eso hay que estudiar en la vida, ¿no? Porque es que hay que aprender los vocabularios, las terminologías que son inherentes a cualquier ciencia. Debo seguir. Es que los mismos que hablan de la necesidad de clarificar el lenguaje científico jurídico son los que han escrito el diccionario panhispánico de dudas del español jurídico. O sea, por la mañana escriben un diccionario técnico para explicarte en qué se distingue, qué sé yo, la competencia compartida de las técnicas de cooperación o de la competencia exclusiva, y por la tarde te dicen que el lenguaje tiene que ser más claro. Pero oiga, aclárese. Si acaba usted de escribir todo un señor diccionario panhispánico de dudas, dice dudas, de dudas del español jurídico, y está usted aclarando las dudas del vocabulario técnico, ¿cómo me viene por la tarde diciendo que lo que tenemos que hacer es escribir con llaneza? Pues escriba usted un diccionario con llaneza. Mire, cosa para todos. Cuando la cosa se acosa, la cosa se acosará acosando la cosa. Y ya está, un lenguaje llanísimo. Todo el mundo lo entiende o no lo entiende, porque como cuando lo pones fácil es cuando es más difícil de entender. Para eso existe el lenguaje técnico. El lenguaje técnico existe para que dé cuenta de la realidad técnico-jurídica con la que estamos lidiando. Y nadie pretende que sea fácil. Se lo pongo sencillo. Si no lo entienden, mejor. Porque eso quiere decir que está bien escrito. Lo que responde a una terminología estudiada, contrastada y conocida, no necesita explicación para alguien que sea licenciado en esa materia. Y si los licenciados no lo entienden, cambian solo dos posibilidades. O no tiene lógica interna, o el licenciado es tonto. Pero tertium non datur, porque es que no hay más. Yo cuando leo un texto jurídico lo entiendo perfectamente. Pero claro, llevo en este asunto decenios. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Que mi hijo pequeño lo pueda entender? Pero si eso es imposible. ¿Usted no sabe qué es la usucapión? Pues el problema no es mío. El problema es suyo. De eso es de lo que estoy hablando. Así que no nos vengan con monsergas y que nos dejen en paz. El lenguaje jurídico tiene una forma técnica de ser explicado. Y hay que conservarla. Por la parte que me toca, cada día escribiré, si Dios me da vida, de modo más técnico, utilizando las palabras propias de mi profesión, igual que un carpintero utiliza la herramienta propia de su profesión, que no es la palabra, sino la madera y su forma y las gubias y todo lo demás.
Mis gubias son las palabras. Y en mi menester serán lo que utilice. Muchas gracias.